Continuamos con La Noche. En otros tiempos, la OEA le parecía útil al régimen chavista para algunos casos. Como ejemplo, podría recordarse su actuación frente a la crisis política de Honduras en junio de 2009, cuando el entonces presidente Hugo Chávez perdió a un aliado. El mandatario hondureño Manuel Zelaya fue removido de su cargo. De inmediato, Venezuela apoyó la convocatoria extraordinaria de cancilleres de la OEA para discutir la crisis e incluso respaldó una resolución para expulsar a Honduras del organismo, cuyo secretario general era en ese entonces José Miguel Insulza. A nombre del gobierno del presidente Hugo Chávez, consideramos que es un paso de avance, que de manera unánime se condene este brutal y criminal golpe de Estado contra la democracia hondureña. Pero cuando comenzaron a surgir propuestas para debatir la crisis política venezolana en el seno del mismo organismo, el régimen salía al ataque y, acudiendo a sus gobiernos amigos, lograba que la OEA no pasara más allá de una declaración de llamado al diálogo entre el gobierno y la oposición. Ya para el día de hoy que hemos logrado llegar aquí, respetándose lo que nosotros necesitábamos y queríamos. La crisis generalizada que agudizó en las últimas semanas con la ruptura del orden institucional y con la arremetida del régimen contra los opositores significó para Venezuela un punto de quiebre en la OEA, antecedido de los fuertes pronunciamientos del actual secretario general Luis Almagro, que llamó a implementar la Carta Democrática Interamericana y a suspender a Venezuela si el gobierno no convocaba a elecciones. No podemos admitir que la Guardia Nacional Bolivariana y demás fuerzas de seguridad del Estado continúen con la represión, siguiendo instintos criminales. Los esfuerzos de Venezuela por bloquear cualquier discusión o resolución en su contra no pudieron imponerse. El pasado 3 de abril, el Consejo Permanente de la OEA, por mayoría, declaró una grave alteración inconstitucional en Venezuela. Esta convocatoria es ilegal. Nosotros la rechazamos y la denunciamos ante el mundo. Están dando un golpe de Estado en la OEA. La presión diplomática creció y el régimen de Maduro tampoco pudo impedir que este miércoles el Consejo Permanente de la OEA decidiera en una nueva sesión extraordinaria convocar a una reunión de cancilleres del organismo para abordar la crítica situación política y social en Venezuela. Los muertos se han ido apilando en las calles de Venezuela. Ante la evidente derrota, el gobierno chavista anunció su retiro de la OEA. Sin duda alguna, hoy amanecimos más libres, hoy amanecimos más independientes. En medio del contundente revés, el régimen chavista acude ahora a la CELAC, bloque creado en Caracas en 2011. A petición de Venezuela, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños convocó a sus cancilleres a una reunión el próximo martes en San Salvador para denunciar lo que considera acciones intervencionistas. Gobiernos de izquierda de la región han defendido el fortalecimiento de la CELAC, de la cual están excluidos Estados Unidos y Canadá, como un contrapeso a la OEA. Señor Román Ortiz, ¿el tiempo en este momento juega en contra de quién? ¿Qué tiene que pasar en los próximos días en Venezuela para que no terminemos en unas pocas semanas quizás asistiendo a una desactivación de estas protestas y que sencillamente no pase nada? Sencillamente Nicolás Maduro siga en el poder, el régimen chavista siga gobernando en Venezuela, no se convoquen elecciones y todo siga igual, como muchos temen que pueda llegar a pasar en el escenario de que se desactiven estos movimientos ciudadanos que están hoy en las calles. Mire, yo creo que claramente el tiempo corre en contra de Maduro y de su gobierno. Es decir, la razón de alguna manera tiene que ver con dos factores. Por un lado, en alguna medida con el aislamiento internacional, que sin duda tiene un peso, aunque no cabe también la menor duda de que el régimen chavista continúa teniendo aliados importantes en Rusia, en Cuba, en Nicaragua, etc. Por otra parte, y este es el dato más importante, la clave está en la situación económica. Es decir, cada vez más las pocas reservas de divisas que le queda a Venezuela se están agotando. En la situación de caos político en que está el país, la situación económica no hace más que agravarse. Y en consecuencia, lo que estamos viendo es cómo Maduro trata de controlar esta situación con dosis cada vez más grandes de represión.
En algún momento es muy probable que un sector del régimen quiera desmarcarse de la crisis, y va a ser en ese momento cuando de alguna manera va a llegar la hora de la verdad y es posible que veamos una quiebra del sistema que tiene Maduro en el poder. El punto es si Maduro puede retrasar eso más y más tiempo, que es lo que está tratando de hacer. Señor Nigmer Evans, ¿cuál es su opinión frente a este punto? Jefferson, lo primero que quisiera comentarte es que en relación con la anunciada salida de Venezuela de la OEA, creo que sin duda alguna es una reacción de una pataleta, una infantilada, una torpeza política tremenda, como consecuencia del hecho de que el discurso del presidente Maduro y del gobierno del presidente Maduro hoy muestra que va en contravía del mismo planteamiento del presidente Chávez, que aunque denunciaba efectivamente a la OEA como un ministerio de colonias, sin embargo, no solamente se mantuvo, sino que logró tener mayorías importantes dentro de la OEA en función precisamente de la articulación de aliados. Y esto derivó evidentemente en la posibilidad de que hubiese un mantenimiento coherente dentro del comportamiento de Venezuela y de su gobierno en la relación con la OEA. El decir hoy que Venezuela es más libre porque se salió de la OEA es prácticamente decir que en el gobierno de Chávez lo que hubo fue complicidad para estar en un sistema oprimido bajo el sistema imperialista, según el mismo discurso y las mismas categorías que ellos utilizan. Entonces, quiero dejar claro esto porque creo que el momento de haberse salido de la OEA de Venezuela fue otro, no este, ¿no? Y seguramente hubiese sido una cosa, un impacto importante el hecho de que eso hubiese sucedido, y por ello se crea la CELAC como el escenario alternativo en función de ese camino. Pero hoy, evidentemente, en una condición de minusvalía, retirarse en la mitad del juego de béisbol o de fútbol porque vas perdiendo es sin duda una grave torpeza. En este sentido, lo que sí debemos estar conscientes es que al final el impacto que tiene el hecho de salirse de la OEA desde el punto o de mantenerse en la OEA no resuelve para nada ningún problema del venezolano. El haber estado en la OEA hasta ahora no había resuelto el problema interno de escasez, desabastecimiento, de pauperación del salario, fuga de capitales en Venezuela, y salirse tampoco lo va a resolver. Afortunadamente, el pueblo venezolano sigue reaccionando de manera importante. Lo lamentable es que hay extremismos que hoy están poniendo en juego la presión ciudadana que se está ejerciendo de manera cívica, y es importante aclarar que así como el gobierno tiene sectores mercenarios que están atentando en contra de las manifestaciones pacíficas, también hay extremistas del otro lado que están atentando en función precisamente de la posibilidad de que esas manifestaciones pacíficas logren el punto de quiebre y de inflexión necesaria que necesita el país para la reinstitucionalización y la vuelta del hilo constitucional. Señor Nigmer Evans, le agradecemos el tiempo que le ha concedido usted hoy aquí en el programa La Noche. Muchísimas gracias a usted. Señor Román Ortiz, gracias por habernos acompañado con este análisis. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales. No hemos finalizado el programa. Más adelante en el tercer bloque estaremos con otro enfoque. Hemos invitado a estudiantes y también amigos también de Juan Pablo Pernalete, un joven que perdió la vida. Fue asesinado este miércoles 26 de abril en el marco de las protestas cuando un gas lacrimógeno impactó su pecho. Estaremos con amigos de él, también reconstruyendo cómo avanzan estas protestas que el día de hoy completan ya 21 días. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.